Esta primera sección es la base de todo el curso. Antes de invertir en preventas, necesitas entender qué son realmente, cómo funcionan y por qué han ayudado a miles de personas a construir patrimonio, mientras que a otros los ha hecho perder dinero por no entender los riesgos. La mayoría de las personas creen que las preventas son un fraude porque invierten sin entender las etapas, los permisos, ni cómo funciona el juego. Aquí vamos a aclarar absolutamente todo. ¿Qué son las preventas? ¿Por qué existen? ¿Cómo funcionan financieramente? Las 4 etapas: semilla, temprana, tardía y entrega inmediata. Los beneficios y los riesgos también, porque sí existen. Y el que te diga que no existen, está mintiendo. También vamos a ver cómo evitarlos. Entonces, esta sección es donde quitarás todos los miedos, vas a romper los mitos de que estoy comprando aire, y verás las preventas como un vehículo para alcanzar la paz financiera, que a mi definición significa tener suficiente dinero para lo que necesitas y lo que sueñas. Bien, comencemos. ¿Qué son las preventas y qué no son? Primero, las preventas no son comprar aire, son invertir en un proyecto antes de que exista físicamente para aprovechar su plusvalía y el financiamiento. Y cuando entiendas cómo funcionan, te van a encantar. Vamos por partes. Una preventa es exactamente lo que parece: comprar una propiedad antes de que esté construida. Esto te permite entrar temprano, comprar más barato, pagarlo poco a poco y obtener la plusvalía más alta. Yo recuerdo un inversionista que me decía: Alonso, ¿cómo voy a comprar algo que todavía no existe? Y le dije: cuando compras boletos en preventa para un concierto, ¿ya está montado el escenario? ¿Ya está tocando la banda? ¿Ya están prendidas las luces? No, pero compras porque sabes que sí va a pasar. Una preventa funciona igual. Compras tu propiedad antes de que exista, porque cuando exista, valdrá más. Ese diferencial es tu ganancia. Ahí le hizo clic. ¿Por qué existen las preventas? Porque a los desarrolladores les conviene financiarse así. Tienen 4 opciones: construir todo con su dinero, que financieramente es lo menos rentable; utilizar un crédito bancario con intereses altos; usar inversionistas privados con intereses más altos; o preventas, dinero de terceros como tú y yo, que se los damos sin intereses a cambio de un mejor precio y pagarlo poco a poco. Ellos no te cobran intereses mientras construyen, porque en realidad tú le estás financiando el proyecto a un menor costo financiero, una parte nada más, y sin cobrarles intereses tampoco. Entonces, ¿de dónde sacan todo el dinero los desarrolladores? Muchos mezclan: un tercio de capital propio y de inversionistas cercanos que invierten decenas de millones de pesos, otro tercio en preventas y otro tercio de crédito puente. Así funcionan algunos proyectos con buena solidez financiera. No es una regla. Los desarrolladores tienen sus diferentes estrategias para saber qué tanto financiarse de otras fuentes. En la preventa existen 4 etapas para invertir. Mientras más temprano entres, más ganas. Y sí, tienes un poco más de riesgo. Primero está la etapa semilla. Aquí no hay renders, no hay showroom, a veces ni un terreno formalizado ya comprado completamente. Aquí entras solo si eres socio o insider. O sea, tienes contactos, tienes palancas. No es para el público en general. Luego está la preventa temprana. Aquí están las mejores plusvalías. El proyecto ya existe conceptualmente, a veces ya tiene licencia, a veces están por obtenerla, y salió a la venta al público en general. Los primeros 12 meses suelen ser esta etapa temprana. Aquí es donde hay más plusvalía y tenemos más tiempo para pagar la propiedad. Luego sigue la preventa tardía. Ya ves la construcción, faltan de 12 a 24 meses para entregar. Aquí hay menos riesgo, pero también menos plusvalía y un precio más alto. Y por último está la entrega inmediata. El proyecto ya está terminado, listo para escriturar, el riesgo es casi nulo y la plusvalía ya se parece a la que está en el mercado normal, que estos últimos años en México ha estado en 6% aproximadamente. Hay 3 formas de ganar dinero en la preventa y la mayoría solo conoce una: que sube de valor la propiedad. Bueno, empecemos con esa. Se le llama plusvalía natural. Es la que da al mercado conforme crece la zona, la ciudad y la demanda. Es la única plusvalía que todo el mundo conoce, porque desde chicos nos han dicho que la tierra siempre sube de valor. Aquí te va un dato GR8. Para todos los que tienen casa, tu casa no sube de valor porque los precios de construcción suban, ni porque la plusvalía le afectó a la construcción. Sube de valor porque el terreno sobre el cual está construida subió de valor. Entonces es por el terreno, no es por la construcción. Luego está la plusvalía de preventa. Es la que se genera dentro del proyecto mientras suben las listas de precios. Los primeros inversionistas, los de semilla y de etapa temprana, amarran precios más bajos. Los de preventa tardía y entrega inmediata pagan más. Es como los boletos del concierto. Mismo evento, entre más cercana a la fecha, más caro y más buena se pone la reventa. Ahora, renta. Si compras algo que se puede rentar, un depa por ejemplo, te dará flujo mensual desde que se entrega y que lo amuebles para renta. Y esas 3, plusvalía natural, la plusvalía de la preventa y la renta, se juntan en lo que nosotros llamamos ganancia acumulada.
Beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de invertir en las preventas? Número 1, mejor precio. Compras hoy más barato de lo que valdrá cuando te entreguen. Creo que ya va quedando claro. Así va un trabalenguas. Entre antes entres, más ganas. Ese mejor precio se convierte en plusvalía. Número 2, alta plusvalía. Las preventas suelen crecer más rápido en precio, en valor, que los bienes raíces tradicionales, porque recibes plusvalía natural más plusvalía de la preventa del proyecto. Esa combinación no existe en una propiedad de entrega inmediata o en la venta entre propietarios individuales. Tercer beneficio, meses sin intereses. Tú pagas tu propiedad poco a poco, sin intereses, mientras sube de valor. Y si al final usas crédito hipotecario, te financias sobre el precio que amarraste, no sobre el precio final que vale cuando te lo entregan. Eso por sí solo ya es una estrategia de inversión. Hablemos del esquema de financiamiento. Normalmente, el pago en las preventas se divide en tres. El enganche inicial, que suele ser del 10%, luego mensualidades sin intereses para dar otro porcentaje durante la construcción del proyecto, que suele ser otro 10%, y el 80% restante se paga contra entrega y escrituración. Te entregan la propiedad y escrituras para ser formalmente él o la dueña de la propiedad. Y ahí es donde se liquida el remanente. Eso puede ser con recurso propio o con crédito hipotecario. Ojo, los esquemas cambian de preventa en preventa. Me ha tocado desde el 0% hasta el 90% de enganche. A veces que ni siquiera te cobran mensualidades o hasta el 80% de mensualidades. Depende mucho de la zona, el desarrollador y el tipo de producto. Si nos vamos a algo normal, como un departamento en una ciudad, suele ser 10, 10, 80. Beneficio número 4, accesibilidad. Puedes empezar con mucho menos capital. En preventa tú puedes invertir con cantidades relativamente bajas, por ejemplo, en ciudades grandes, desde 400,000 de enganche, en casas o departamentos. Ciudades ya más pequeñas, desde 80,000 pesos y 3,000 mensuales en terrenos y 15,000 mensuales sin enganche para departamentos. Y a veces puedes dividir el enganche sin intereses gracias a incentivos del desarrollador. Te doy ejemplos reales con productos que actualmente comercializamos y en los que invertimos también. De ahí vienen esos números. Por eso digo que las preventas son la manera más accesible de entrar al mundo inmobiliario. Años antes de poder comprar algo de contado. Quinto beneficio, apalancamiento inteligente. El desarrollador te está financiando el crecimiento de tu patrimonio. 12, 24 o hasta 36 meses sin intereses. Tú das el enganche, mensualidades sin intereses y la propiedad ya va subiendo de valor y tú solo pagas al final lo que falte. Y ese final puede ser con crédito hipotecario si es una casa o un depa. Ejemplo rápido. Compras en 3 millones. Te lo entregan valiendo 4. Pero tu crédito hipotecario se calcula sobre los 3 millones, no sobre los 4 de acá. Y como ya invertiste 300,000 de enganche, otros 300,000 en mensualidades, solo le pides al banco 2.4 millones. Esto es apalancamiento estratégico, porque la plusvalía que tú recibiste de 1 millón, la diferencia del precio en el que compraste los 3 millones y cuánto vale cuando te lo entreguen 4 millones, la obtuviste en realidad invirtiendo solamente 600,000 pesos a lo largo de 3 años. Así es como los inversionistas crecen más rápido su dinero. Lo veremos con detalle en el bloque de tu primera inversión. El mercado de preventas. Cuando hablas de preventas, todo el mundo piensa lo mismo. ¿Y si estoy comprando aire? ¿Y si no me entregan? ¿Y si es fraude? Y te digo algo, estos miedos son totalmente normales. Pero mucha gente piensa que si un proyecto se atrasa, ya es fraude. Y no, así no funciona. Te explico. Un proyecto inmobiliario solo es fraude cuando hay intención de engañar. Fraude es cuando el desarrollador pide dinero sabiendo que no puede o no quiere o nunca tuvo la capacidad de entregarte lo que prometió. Fraude es cuando venden algo que legalmente no existe. No tienen el terreno, nunca van a tener los permisos, usan tu dinero para otros fines, abandonan la obra sin causa, hacen cambios gigantes en el proyecto sin respetar el contrato. Eso sí es fraude. Pero un atraso por sí solo no es fraude. ¿Por qué? Porque en obra pasan cosas todos los días. Lluvias, los proveedores fallan, permisos tardados, bancos burocráticos, cambios municipales en las reglas de desarrollo urbano, problemas técnicos. La construcción no es una línea recta, son miles de piezas moviéndose a la vez todo el tiempo. Entonces la pregunta correcta no es ¿se va a atrasar? Ese sería un sí en el 90% de los casos. La pregunta correcta es, ¿este desarrollador tiene estructura, permisos y solvencia para entregarme aunque se atrase? Y eso lo vas a aprender a identificar con el método GR8. Después de trabajar con inversionistas y cientos de familias, encontramos que todos los riesgos de preventa se reducen a solo 3. Que no te entreguen, que te entreguen tarde o que te entreguen algo distinto. Vamos uno por uno. Que no te entreguen. Este es el miedo más fuerte. Y sí, pasa.
pero no de la nada. Siempre hay razones detrás. No tenían permisos, no obtuvieron el crédito puente con el banco, no tenían dinero para terminar, hicieron malos números, usaron dinero del proyecto para otros proyectos, o a lo mejor no tienen experiencia construyendo. Aquí sí puede haber fraude o incumplimiento legal. La realidad es que un proyecto que no entrega muestra señales antes si sabes qué revisar, y eso lo vamos a cubrir completito más adelante. Segundo riesgo, que te entreguen tarde. Este no es posible, es 95% probable. De más de 60 proyectos que conocemos, el 90-95% se atrasa entre 6 y 12 meses. Algunos incluso más. Yo siempre le digo esto a nuestros inversionistas. Si dicen 36 meses para entregarte, prepárate para 3 años, pero mentalmente ponle 3,5 o 4. Si aún así te funciona, es buen proyecto, invierte. Si no, busca otra opción. Para inversionistas, el atraso muchas veces ayuda porque la propiedad sigue subiendo de valor. Para quien quiere vivir ahí sí le pega directo. Por eso necesitas margen de tiempo real antes de mudarte. ¿Por qué se atrasan? Ya platicamos, lluvias, hay proveedores, hay permisos lentos, temas burocráticos, incluso intereses políticos, problemas con bancos, cambios en la autoridad. La mano de obra falló. No fueron a la hora el lunes, detalles técnicos o incluso cosas de fuerza mayor. Entonces la construcción nuevamente es un ecosistema enorme. No todo depende del desarrollador, así que considéralo en tus tiempos. El tercer riesgo, que te entreguen algo distinto. Es raro, pero sucede. Ejemplo, compras 60 metros cuadrados, te entregan 59 o 62. ¿Por qué? Porque no habrá un centímetro aquí y otro allá, suman. Y eso es normal y legal si está en tu contrato. Ya no lo he visto últimamente en los contratos, pero antes venía como ad corpus una cláusula de entrega, que significa que la venta no depende del metraje exacto, sino del inmueble completo tal como es, siempre y cuando no varíe un 5%. Si supera esto, ahora sí hay ajuste en el precio, porque hay errores humanos al momento de construir. También puede haber ajustes en acabados, áreas comunes, distribuciones, reubicaciones, y está dentro de la legalidad de estos contratos porque en preventa todavía faltan cosas por definir. La clave es saber qué sí puede cambiar legalmente y qué no. Y te acabo de dar unos puntos. Veremos los contratos más a detalle en el bloque de tu primera inversión. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de las preventas? Ya vimos 3. Que no te entreguen, que te entreguen tarde o que te entreguen algo distinto. Y aunque son 3, si no lo sabes identificar, te pueden costar años, estrés y muchísimo dinero. La buena noticia es que todos estos riesgos se pueden prevenir, se pueden minimizar y se pueden filtrar cuando sabes escoger proyectos correctamente. Y eso es lo que vas a aprender con el método GR8. Ahora que entiendes los riesgos, veamos por qué las preventas siguen siendo una oportunidad enorme a pesar de estos riesgos. Las propiedades no siempre suben de valor. Ese es uno de los mitos más viejos de los bienes raíces. En el 95 tuvimos la devaluación del peso. Hubo una crisis inmobiliaria con las deudas hipotecarias que se multiplicaron. 2008 tuvimos la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Prestaron a gente que no pudo pagar y explotó la burbuja. Y nos afectó en México también. Llegó COVID. Ciertos mercados cayeron por la necesidad de vender. Había sobreoferta y ciclos locales que afectan mercados locales. Así que no, los precios no siempre suben. Pero los inversionistas inteligentes saben esto. Las crisis son los mejores momentos para invertir en bienes raíces. Los ciclos importan más que las noticias. Necesitas identificarlos. Y las preventas solo funcionan en 2 etapas del ciclo de inversión. Algo que hemos aprendido trabajando con muchos inversionistas y familias es que cada ciudad tiene sus propios ciclos y a veces cada colonia también. Hay 4 etapas en estos ciclos. Primero está el mercado en crecimiento, donde los precios están bajos y van subiendo mucho, a un ritmo muy acelerado. Arriba encontramos el mercado consolidado, con precios más altos, ya un crecimiento estable, pero no tanto como en la primera etapa. Luego sigue el mercado en desaceleración. Del otro lado se empieza a frenar el mercado, comienzan a bajar los precios y por último acá abajo encontramos el mercado en declive. Los precios ya bajan drásticamente. ¿Cuáles son los mejores para multiplicar tu capital? Los mercados en crecimiento y los mercados consolidados. Son los únicos momentos donde el mercado va para arriba, la demanda crece, las rentas suben con ello y la plusvalía también. ¿Y sabes qué te permite entrar justo ahí antes de que todo se vuelva caro? Las preventas. ¿Por qué las preventas siguen siendo una gran oportunidad? Platicamos hace rato de los 5 beneficios. Mejor precio, alta plusvalía entre 30 y 45% en 3 años. No existe otro instrumento financiero que te dé tanto de retorno sobre el total del valor del inmueble, mientras tú solo has dado un 10 o 20%. Están los meses sin intereses, menor capital para iniciar. Antes necesitabas millones para invertir en bienes raíces. Hoy puedes empezar desde 400,000 en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ciudades grandes. Y ciudades más pequeñas como un Mérida
$80,000 de enganche, $3,000 mensuales, o en Orlando $10,000 o hasta menos cuando hay promociones. Te puedes topar con promociones que difieren el enganche a meses sin intereses, incluso algunas que tienen 0% de enganche o meses sin intereses extendidos hasta 48, 60 meses. Entonces las preventas han hecho que invertir sea accesible años antes de juntar el dinero para poder comprar tu primera propiedad completa con tu dinero. Y está por último el apalancamiento inteligente. Ahora hay uno más, escalabilidad. Si tienes 2 millones líquidos, no tienes por qué invertirlos en una sola propiedad. Las preventas te permiten dividir ese dinero para invertir en varios proyectos y tener la plusvalía y rentas de varias propiedades al mismo tiempo para crecer más rápido y construir un portafolio, no solo una propiedad. Por eso las familias inversionistas logran multiplicar su patrimonio más rápido, no porque tengan más dinero, sino porque usan ciclos más varias preventas simultáneas más apalancamiento. Te dejo este contraste que lo resume todo. Primer escenario. Instrumentos financieros tradicionales a un 10% anual. Para convertir 2 millones en 20 millones con 500,000 de enganche y 25,000 mensuales, te tomaría 25 años. Escenario 2. Con las preventas a un 20% anual, aprovechando ciclos inmobiliarios de inversión. Para convertir esos mismos 2 millones en 20 millones, mismos números de enganche y mensualidades, te toma 13 años. La diferencia entre 25 años y 13 años es una vida completamente diferente. Por eso las preventas siguen siendo una oportunidad enorme, porque combinan mejor precio, alta plusvalía, meses sin intereses, poca capital inicial, apalancamiento inteligente y escalabilidad. Es la forma más accesible y estratégica de invertir en bienes raíces. Bien, hasta este punto ya entendimos algo que muy poca gente en México entiende de verdad. ¿Qué son las preventas? ¿Por qué existen? ¿Cómo funcionan sus etapas? Los riesgos y por qué aún con esos riesgos siguen siendo una de las mejores oportunidades en bienes raíces. Ya viste que los riesgos al final siempre se reducen a 3. No te entregan tarde o te entregan algo distinto. Y eso no significa que las preventas sean un fraude. Significa que hay personas invirtiendo sin saber elegir, sin entender contratos, sin revisar permisos y sin una metodología como la que tú ya estás aprendiendo. También ya comprendimos por qué las preventas siguen siendo una oportunidad enorme con un mejor precio, con altas plusvalías, incluso mayores que las propiedades de entrega inmediata, meses sin intereses para invertir, un menor capital para iniciar, apalancamiento inteligente y escalabilidad. Y quizá por primera vez empezaste a ver que este juego, si lo juegas bien, te puede llevar más lejos que cualquier otro instrumento financiero tradicional. Vimos cómo te ahorra la mitad del tiempo para llegar a 20 millones o más de patrimonio. Aunque estoy a favor de diversificar en otros instrumentos, bienes raíces para mí siguen siendo mi instrumento favorito. Entonces hoy ya no estás donde estabas antes de darle play a este video. Ya no eres alguien que repite rumores o que se deja llevar por lo que vio en una nota de miedo en redes o en periódicos. Hoy entiendes cómo funciona la industria por dentro, desde la mirada de inversionista y no desde la teoría. Pero antes de que aprendamos cómo analizar proyectos y cómo elegir preventas confiables con el método GR8, hay algo que tienes que definir primero: tu perfil de inversionista. Porque no existe la mejor preventa, existe la mejor preventa para ti, dependiendo de tu objetivo, presupuesto, etapa de vida y tu personalidad como inversionista. Eso es exactamente lo que vas a construir en la siguiente sección. Es donde pasas de quiero invertir a ya sé exactamente qué buscar para mí. Vamos pues al segundo bloque.